Muy bien, vamos a abrir la Biblia entonces esta noche en el libro de Nehemías, capítulo 1. Iniciamos esta linda aventura. Es una aventura cuando entramos a la palabra de Dios y leemos, ¿verdad? Porque siempre es de mucha bendición que Dios nos habla a través de su palabra. Y hemos escogido a Nehemías porque Nehemías es un buen modelo de líder. Es un buen modelo de hombre de oración y es un buen modelo de un hombre dispuesto a poner sus manos dentro del trabajo y la obra del Señor. Dios no solo necesita líderes que dirijan, pero Dios anda buscando gente que le diga: "Heme aquí, yo quiero trabajar y hacer también mano a mano, lado a lado con los demás, la obra del Señor". Esta noche estaremos viendo entonces el capítulo 1, que es pequeño, ¿verdad? Tiene apenas 11 versículos. Y dice así, vamos a hacer la lectura, palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Kislev, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuese hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Versículo 10. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Muy bien, tenemos que entender un poquito el contexto histórico, por qué de repente Nehemías está pidiendo a Dios que le conceda poder regresar a Jerusalén, la ciudad. ¿De quién era Jeremías? ¿De quién era Nehemías? Perdón. ¿Por qué él está envuelto en una situación donde él ni siquiera vive ahí, verdad? Dice que él está en la capital del reino, el reino en Susa, lejos, ¿verdad? Siria, está hablando de ir a Jerusalén, una ciudad que había sido invadida, había sido destruida por Nabucodonosor. Y cuando leemos nosotros, por ejemplo, Jeremías, ¿verdad? Jeremías nos cuenta precisamente el hecho de cómo sucedió la invasión de los babilonios. En el año 586 cae Jerusalén, el reino del sur de Judá, y se lleva cautivos un montón de gente, ¿verdad? Entre ellos sabemos de Daniel. Por ejemplo, leemos el libro de Daniel, sabemos que Daniel y muchos jóvenes se los llevaron para que sirvieran al rey, ¿verdad? Porque eran jóvenes muy, muy sabios, ¿no? Nehemías es muy postrero después de esta primera, de esta invasión. Nehemías lo calculan más o menos para el año 545, bastantes años después de la invasión de Nabucodonosor, más de 100 años. Y es un nativo, él es nativo de
en el extranjero, nace en el extranjero, aunque es de ascendencia judía, él dice, ¿verdad?, que es de los hermanos judíos, y siente mucha carga por la situación de su ciudad. Y podríamos decir que este libro entonces va a tratar, se puede dividir en dos partes el libro. Los primeros 7 capítulos hablan de la reconstrucción de los muros, o las murallas, o los muros de la ciudad, de las puertas. Y de los capítulos 8 al 13, consta de 13 capítulos, va a hablar más de la reconstrucción de la gente que va a vivir adentro. Dios quiere enseñarnos a través de Nehemías que no es solo trabajo manual, pero Dios también quiere trabajar en nuestra área espiritual, y en estas dos partes podemos centrar el libro. Y si usted se acuerda, en Jeremías, Dios les había castigado por 70 años. Les digo que por 70 años iban a estar ¿qué? Fuera de Jerusalén. Iba a ser, eso se llama un exilio, están exiliados, pero que había también promesa de que un día Dios los iba a regresar. Y hay varios regresos. Uno de los reyes que, acuérdese que cuando usted lee el libro de Daniel, acuérdese que el hijo de Nabucodonosor, que se llama Belsasar, el de las manos que le escribe, ¿verdad?, en la pared, él comete el error de usar los vasos del templo, y es una profanación de las cosas sagradas, y su reino es destruido, y vienen los sirios y los asirios y los invaden, y cae esa misma noche cae muerto, ¿verdad?, Belsasar, y aparece otro rey que se llama Ciro. Ciro toma el mando, ¿verdad?, y son una conquista de reinos. Entonces los israelitas siguen viviendo en el reino, ¿verdad?, pero bajo otro rey, ¿no? Ya Nabucodonosor ha muerto, su hijo, y es interesante porque como Dios les había prometido que ellos iban a regresar después de 70 años, hay un edicto. Y quiero decirle que el libro de Esdras, que es previo a aparentemente en una antigüedad era un solo libro, porque está muy relacionado, tanto Esdras como Nehemías. Es muy parecido porque ambos son partícipes de regresos, de volver a reconstruir en la ciudad de Jerusalén los muros y el templo y demás. Entonces hay dos previos regresos de los israelitas a Jerusalén. Uno lo hace primeramente cuando ya Ciro había escrito un edicto de que ellos podían regresar. Uno de los líderes israelitas, que se llamaba Zorobabel, solo tiene que leer entonces en Esdras, había regresado, habían tratado de hacer un poco de trabajo de reconstrucción. Luego se detiene la obra. Y también Esdras, si usted lee Esdras es muy parecido a la historia de Esdras, que vuelve con bastantes israelitas a la reconstrucción de la ciudad, pero aparentemente durante el periodo de reconstrucción la gente pierde ánimo, hay enemigos internos y también externos que no quieren que la ciudad de Jerusalén sea reconstruida y el templo que se vuelva a los sacrificios y demás. Entonces hay mucha oposición. Es interesante cuando pueda también conectarse con Esdras y este libro, se va a dar cuenta que hay una gran relación. Pero el retorno de Nehemías es aproximadamente en el año 445, ya han pasado más de 100 años. Esdras había regresado 13 años antes que Nehemías, y la obra no estaba completa, no se había hecho buen trabajo. Y entonces Nehemías siente en su corazón carga, ¿verdad?, de que su ciudad, la ciudad de sus padres, dice, ¿no?, donde están mis papás ahí, los antepasados. Hanani, que en el versículo 1 dice que él oyó de Hanani. Hanani probablemente era, la palabra hermano dice un hermano, tal vez se refiera a carnal, un hermano carnal, pero podría ser más bien un hermano judío, ¿no?, de los israelitas que regresaron. Y le cuenta que la ciudad, ¿cómo está? En ruinas, todo tirado, escombro, mucha piedra, todo tirado, y las puertas de la ciudad están quemadas, ¿no? O sea, no hay protección externa de la ciudad. Y entonces Nehemías
toma carga. Yo creo que creo que hay dos enseñanzas grandes en este libro. Vamos a verla durante 13 semanas. Una es cómo confrontar los retos, cómo un líder una persona que Dios está usando, puede confrontar los retos en su vida. Qué tácticas, qué buenas enseñanzas nos deja los planes de Nehemías, cómo trabaja él y que nosotros podríamos imitarlo. Y lo segundo que enseña este libro es sobre la oración, que es una de las partes más importantes de la fe. Nehemías nunca actúa, no se mueve, y vamos a notarlo a través del libro, sin que antes él hace una oración y consulta a Dios y le pone la situación en manos del Señor y le dice: hey, yo voy a hacer esto, pero si tú estás conmigo, ¿verdad? Y vamos a construir y vamos a levantar, pero apruébame, Señor, primero. Yo creo que en el liderazgo eso es clave. El nombre de Nehemías, por si quieres saber, quiere decir el Señor es consolación. Es un bonito nombre si usted lo quiere poner a un bebé. El Señor es consolación. Y en los primeros 3 versículos nos damos cuenta que lo que sucede es que Nehemías se da cuenta de la situación. Para actuar necesitamos saber qué está pasando, ¿verdad? Y las noticias son bien negativas. Y luego, del 5 al 11 en este capítulo, aparece quizás una de las más conmovedoras oraciones en el Antiguo Testamento, donde Nehemías derrama su corazón delante del Señor, ¿verdad? Y hace confesión de pecado y busca la asistencia, la ayuda del Dios de los cielos, le dice él, ¿verdad? Dios Todopoderoso. Y vamos a ver entonces que a través del libro van a haber diferentes obstáculos, ¿verdad? Sobre todo acuérdese de 3 enemigos que van a aparecer. Uno se llama Sanbalat, el otro se llama Tobías y el otro se llama Gesem. Estos no querían que se construyera. Y yo creo que un buen principio en nuestra vida es que siempre vamos a encontrar obstáculos. Siempre cuando queramos emprender alguna obra para el Señor van a haber algunos que no van a estar muy de acuerdo, ¿verdad? Pero Dios está con nosotros. Quizás la clave de todo el libro es el versículo 2, versículo 18, donde Nehemías exhorta, vamos a leerlo rápidamente, nos exhorta a levantarnos y ¿a qué? Dice: entonces les declaré cómo la mano de Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron, ¿qué dijeron ellos? Levantémonos y edifiquemos, levantémonos y edifiquemos, y así esforzaron sus manos para bien. Yo creo que a veces cuando hablamos de liderazgo es hacer planes, ¿verdad? O tener ideales o ideas para hacer alguna obra, pero Nehemías es un hombre con manos en el asunto, ¿verdad? La palabra ahí es levantémonos y, ¿verdad? Después de orar, Nehemías no dice sigamos orando, dijo vamos a levantarnos y ¿qué? Claro. También en el versículo 6.3, cuando le invitan a detenerse para ir a hacer una reunión con estos enemigos, él les dijo: yo no tengo tiempo de detenerme para ir a reunirme con ustedes porque estoy haciendo una obra muy grande, una gran obra. Y usted puede decir: bueno, yo no tengo ninguna gran obra en el Señor, pero cualquier cosa que hagamos en el nombre del Señor, para la obra del Señor, es grande, ¿verdad? Sea lo que sea, en cualquier ministerio que estemos, no vamos a perder tiempo cuando alguien nos quiere desviar de lo que estamos haciendo. Y Nehemías le contesta a su enemigo: yo estoy haciendo una obra grande, así que no puedo perder mi tiempo, porque ellos lo querían emboscar y aniquilarlo, ¿verdad? Y otra oración que hace Nehemías, que tal vez nos alentará en nuestras diferentes situaciones, es en el versículo 6-9, cuando él le dice: oh Señor, fortalece mis manos. Oh Señor, fortalece mis manos, porque en muchas ocasiones nuestras manos se debilitan, se cansan, se sienten decaídos, y su recurso en todo momento, vamos a notar en este liderazgo tremendo de Nehemías, que cuando él se sentía afligido, porque era un hombre normal, no era un superhéroe, ¿no? Cuando él sentía la aflicción, la desesperación, los enemigos asediándole, primero que todo corría
a Dios y buscaba aliento y fuerzas de parte del Señor. Vamos entonces a ver 4 cosas en esta noche sobre este libro que un buen líder debe tener. Le quiero decir que este libro, aún algunas compañías o algunas asociaciones seculares usan principios de Nehemías para exhortar y animar y hacer planes de liderazgo secularmente, porque aún este plan de Nehemías para reconstruir una obra muy difícil, era toda una ciudad, todos los muros, uno a veces piensa, cuando dice muros está pensando que es como los muros de la casa, no, es los muros de una ciudad. Entonces la obra era grandísima, era extremadamente grande, de una magnitud sobrehumana casi, y además no contaba con recursos. Otra de las cosas, hay que tener recursos para hacer un trabajo, tanto los materiales como los humanos. La gente estaba decaída, triste, había sido afligidos, se encontraban casi refugiados, no había casi gente en Jerusalén, la gente estaba viviendo en los campos porque tenía miedo de estar ahí. Entonces tenía varias áreas en las cuales un buen líder necesitaba sacar buenas ideas para hacer que funcionara aquella obra. Interesante, porque nos damos cuenta que una obra de tal magnitud, una mega obra, dice que él la termina con muchísimo más tiempo, con muchísimo menos tiempo del tiempo que él había planeado, y en 52 días, que sería menos de 2 meses, concluye la obra. Entonces es como, ¿y cómo lo hizo? Bueno, un hombre con sabiduría de Dios y con una dependencia del Señor, buscaba de él y Dios le daba la inteligencia y la sabiduría para alcanzar éxito. Muy bien. Lo primero, vamos a ver 4 características en este primer capítulo de Nehemías que muestra las marcas, yo diría las señales de un buen líder cristiano. Aún a un líder secular también debería tener estas marcas o características de un buen líder. Y hoy día, pues la iglesia, los hogares, en todo lugar hace falta que buenos líderes, gente que guía a otros hacia la meta correcta y que tenga una dependencia en el Señor. Lo primero que percibimos en Nehemías es que él tiene la sensibilidad de captar la necesidad que había. Muchas veces nos pueden decir, mira, está sucediendo esto, y puede ser, decimos, sí, hermano, yo voy a orar por ello, voy a orar por eso, y no. Nehemías dice, y vamos a ir ahí al versículo 1, dice que llegó de los que se habían escapado de allá, de los que habían salido, en el versículo 2, este Hanani, y cuando vino de Jerusalén, dice que él le preguntó, ¿cómo está todo por allá? ¿Qué está pasando? Él nunca había ido ahí, ni había nacido ahí, él nace en el extranjero, en el reino, ¿verdad? Extranjero. Y él cuestiona a Hanani y le dice, ¿qué ha pasado? ¿Cómo está la ciudad? ¿Qué pasó con los cautivos? ¿Cómo está Jerusalén? Y la respuesta es muy triste. Le dice Hanani, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, ¿están en qué? En gran mal, y afrenta son ofensas, son ofendidos, son burlados, se burlaban de ellos, les decían, ¿esta es la ciudad de Jerusalén? No. Es puro escombro, tiradero, todo destruido, no hay nada. Viven animales ahí en la ciudad, no hay protección de muro, nada. Había afrenta y la gente, los enemigos de Israel, se burlaban de ellos. Y vamos a ver conforme el libro de que sí hacían mofa o burla. Y el muro de Jerusalén, ¿cómo estaba? Derribado. Y sus puertas quemadas a fuego. Primero, él percibe bien la condición, el problema y la situación. Y eso se llama tener sensibilidad de cuál es la situación real y verdadera de un problema. Hay mucha gente hoy que no tiene esta cualidad. Es una cualidad que usted necesita. Es sensible a qué necesidad está sucediendo. ¿Qué está pasando? Ser sensible. No solamente dar oídos a algo, sino que captar la situación y envolverse en el problema. A veces la gente piensa, dice, oh, sería bueno
ojalá que pudiéramos un día de estos, y pospone la situación, pero él se identifica percibiendo la situación a decir, otros por ahí dicen, estoy muy ocupado, no tengo tiempo. Allá habrá otro que Dios va a enviar para hacer el trabajo, no sé. Otros, mejor ignorar, no quiero ni saber, no me diga, no quiero ni saber para no tener problemas, ¿verdad? O simplemente los ignoran para no tener que tener esa carga, ¿verdad? Y sabemos, realmente estamos nosotros atentos a las necesidades que hay a nuestro alrededor. Mucha gente sale, entra y camina y no sabe qué está pasando a su alrededor. No sabemos las necesidades a veces del hogar, cómo está nuestra familia, cómo están caminando nuestros hijos. Somos insensibles, a veces no queremos ponerle atención, ¿verdad? Lo segundo, y lo vamos a notar allí en el versículo 4, que él se identifica con el problema, ¿verdad? Dice, ok, ya me enteré, está terrible la ciudad y podría haber dicho esto, pues están así por desobedientes, por no haber seguido la palabra de Dios, de todas maneras yo ni vivo ahí, ¿no? Allá ellos por tontos o por desobedientes están pagando su precio, pero no. Notemos en el versículo 1.4, ¿verdad? Sí, en el 4, la parte segunda dice, cuando oí, la primera parte dice, cuando oí las palabras, ¿qué hizo? Me senté, ¿y qué hizo? Wow, un hombre líder, acuérdense que él era el copero del rey, luego nos dice que él estaba copero del rey, no era un siervo así, era una persona de alta estima en el reino, porque era el que estaba siempre al lado del rey, era un consejero, además de que estaba muy cuidadoso de que el rey no lo fuera a envenenar, cuidar quién preparaba los alimentos y demás, pero era un hombre de alto prestigio y de mucha estima para un rey, y con un cierto poderío, ¿verdad? Porque tenía influencia cercana al rey. Pero al ver un líder así, algo tiene que ver con José. ¿Se acuerda José que era el segundo, el tercero en el reino de Faraón? Cuando él ve a los hermanos se pone a llorar, ¿verdad? Sensible a aquella situación. Y aquí vemos a Nehemías que cuando oye la descripción de cómo está su ciudad y sus hermanos en Jerusalén, él se sienta no a comer o a hacer otra cosa, pues dice, me senté y ¿qué? Y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Ve la actitud. ¿Cuál es la actitud? Una actitud que sintió personalmente el problema. Es ahora no el problema de mis hermanos allá lejos, pero ahora es ¿qué? Es mi problema. Mientras uno no se identifique y se meta en el problema, no hace nada. Pues sí, bueno, ya me enteré, pero yo ni meto mano ahí, allá cada uno que se arregle como pueda. Pero Nehemías nos está enseñando que si usted quiere ser parte de la solución, tiene que meterse ¿dónde? En el problema. Si usted quiere resolver un problema, usted tiene que involucrarse, tiene que sentir la carga de la situación. Yo no sé si esto lo haría en privado o lo verían llorando, ¿verdad? Pero a veces pensamos, un hombre grande ya, con una posición alta, ¿verdad? Se puso a llorar y notamos ahí una sensibilidad, ¿verdad? Nunca podremos levantar la carga de otro hasta que primero nos sintamos su dolor. Porque si no somos sensibles a la necesidad ajena, pues no nos va a tocar mucho nuestro corazón. Y hoy día la actitud de muchos es, bueno, están derribados los muros y ¿qué? Yo no los boté, no es mi culpa, allá ellos. Alguien allí no cumplió con su responsabilidad. ¿Quién es el culpable? Entonces, en vez de ser un líder identificándonos con el problema, nos volvemos a veces un juez. ¿Quiénes son los culpables de que los muros están caídos? A esos es los que quiera ¿qué? Castigar. No. Otra gente puede decir, repórteme los nombres de aquellos flojos y yo voy a hablar con ellos y les voy a dar un castigo. Porque no se estaba haciendo ningún trabajo, a pesar de que ya Ciro les había dado la libertad de volver.
Y hay malos ejemplos en la Biblia, por ejemplo Elí, el sacerdote Elí, ¿verdad? ¿Qué miraba Elí? Que sus hijos hacían un desorden, comían la comida, la carne y todo eso que está dedicada al templo para los sacrificios, y estaban con mujeres ahí y todo. ¿Y qué hacía Elí? No se hacía eso. Ay, muchachito, no tomaba la situación seriamente, y su sacerdocio fue quitado y muere terriblemente. Y es un caso de alcahuetería o falta de identificación como un líder, y era el sacerdote. Entonces podríamos preguntarnos, ¿acaso nosotros evitamos involucrarnos en algún asunto para corregir algún problema? A mucha gente dice, yo no me meto en eso, porque yo quiero tener es paz. Yo no me involucro, allá cada uno Con su problema. ¿verdad? Cada uno con su problema. A que le caiga el guante, que se lo plante, y otros tipos de malas excusas que usamos a veces para no involucrarnos en una situación. Otros dicen, de alguna manera todo va a estar bien, ahí todo se va a resolver después. Y las cosas no se resuelven solas, sino hay una intervención. Otros dicen, vamos a dejar que la iglesia se encargue de sus problemas, ahí que si son problemas de los hijos, la iglesia los va a educar, o a veces decimos la escuela, en las escuelas hay que los críen bien a nuestros hijos, y buscamos excusas tontas en vez de decir, ayuné y oré, dijo Nehemías. Yo me puse a ¿qué? A ayunar y empecé a orar. Además de eso dice ahí, ¿verdad? Que estuvo haciendo duelo, como un duelo del dolor que él tenía en su corazón al oír la situación de su pueblo. Entonces, cuesta. Para involucrarse en un problema, usted necesita pagar un precio. Si no quiere pagar nada, no se envuelve, y va a costar. A Nehemías le costó tiempo. Que hacer un compromiso. Tomar un compromiso, pero ¿va a tomar qué? Tiempo. Ahora, cuando nosotros nos involucramos en algún asunto, va a tomar parte de nuestra vida, nuestro tiempo, a veces nuestro dinero, si queremos hacer solución a alguna situación. Porque la gente dice, no, a mí, yo no me meto en eso, pues no tengo todo tiempo, no tengo compromiso, diríamos, Gerardo, no tengo compromiso, ¿verdad? Entonces, lo segundo que notamos en Nehemías es que identifica, se envuelve y toma el problema como si fuera un problema personal. Lo tercero, que una vez, vamos a hacer una rápida revisión, primero se involucra para saber cuál es el problema. Es una buena señal de un líder. Hay gente que está en el liderazgo y no sabe qué está pasando porque no le interesa o no se inmiscuye en los asuntos, porque es importante. Segundo, se identifica con la situación y la toma como si fuera algo personal, suyo. Entonces se involucra. Quiere decir que yo voy a meterme en ese asunto a ver qué puedo yo hacer. Hay gente que se involucra, pero es para causar más problema. Ten cuidado, ¿no? Nosotros nos involucramos en un problema para tratar de ¿qué? De darle la mejor solución. Y lo tercero que vemos en este buen líder es que fue a Dios primero con el problema. No llamó a los sabios. Voy a llamar a la corte, a todos los que son muy inteligentes. ¿Cómo resolvemos esto? ¿A quién fue? Vamos a ver ahí en el versículo 5, que dice, y dije, ¿a quién le dijo? A Dios, fue a Dios. Y empieza esta bellísima oración. Te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos. Un clamor, ¿verdad? Podemos casi leer, oír el clamor de Nehemías buscando al Dios de los cielos. ¿A dónde vamos nosotros cuando tenemos problemas? ¿A quién recurrimos? Hay gente que busca soluciones en lugares totalmente equivocados. ¿Cómo manejaría esa situación usted cuando se ve en una situación de cómo la manejamos? ¿A quién buscamos primero? ¿A qué llamamos al pastor? No llamar al pastor, el pastor sí ese sí sabe cómo resolver el problema. Bueno, voy a llamar a mi mamá, voy a llamar a mi hermano, al otro, a ver qué me dice. Nehemías no consultó con ningún sabio. ¿A quién consultó? Dios. Al Señor. Y para Dios no hay nada que no sea posible que Él haga, ni grande, ni cosas pequeñas. Dios
puede hacer maravillas. Y vea cómo comienza. Vamos a analizar rápidamente varios puntos de la oración. Primero, comienza, ¿qué era la urgencia que tenía Nehemías? Para analizarlo, ¿qué era la urgencia? Ir a arreglar la situación, ayudar, ¿verdad? Ver cómo reconstruir aquella ciudad destruida, la situación que encontraban todos los israelitas. Pero sabe que no empieza pidiendo nada. ¿Qué empieza haciendo? Vemos la oración clave. Así la enseñó Jesús en Mateo 6:9. La oración del Padre Nuestro. ¿Empieza con qué? Con una alabanza. En el versículo 5 le dice: te ruego, Jehová, Dios de los cielos. ¿Y qué dice? Dios fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que lo aman y guardan. ¿Empieza con qué? Alabanza. Con alabanza, con adoración, con exaltación a Dios. Una buena método, como lo enseña Jesús, decía en Mateo 6:9. La petición nunca debe venir primero. Porque a veces nosotros es: Señor, mira qué necesidad tengo, mira, una urgencia. Nehemías va directamente a Dios. Exalta la grandeza, el trono y la gloria del que está sentado allí. Luego, segundo, él medita en el carácter de Dios. ¿Cómo es Dios? Y dice: ¿Dios qué? Fuerte, grande. Yo no estoy clamándole a un diosito. Hay gente que dice: hay que pedirle a Diosito. No, es un Dios grande, fuerte, temible, un Dios poderoso al cual yo puedo ir y me puede resolver la situación. Amén. Luego, no supone que Dios ya está escuchándole, sino que le pide, ¿qué le pide? Escúchame. Que a veces nosotros creemos: Dios me oye siempre a mí, cuidado, no. Pero Él le dice: Señor, tú me vas a escuchar. Yo te pido que me escuches, por favor, porque yo te necesito en este momento. Y eso es una muestra de humildad. El que Dios nos escuche a nosotros es un privilegio, no es un derecho. Entonces, Dios me tiene que oír. Yo le pido y Él me oye y me tiene que oír. ¿Cómo que no? No es un derecho, es un privilegio. Y aquí Nehemías muestra humildad. Le dice: Señor, escúchame, por favor. Necesito que tú escuches mi petición, mi necesidad. Segundo, él confiesa su parte en el pecado, en el problema. Ve lo que dice el 6 y 7. Dice: esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche. Lo hago, y dice, por los hijos de Israel, tus siervos. Lo hago por ellos. Está intercediendo por otros, ¿no? Pero ve lo que dice. En primera persona, confieso los pecados de los hijos de Israel. Y se incluye él porque dice que hemos cometido contra ti. Sí, yo, al revés, ¿no? Debe decir yo y la casa de mi padre hemos pecado. Repito, si Nehemías no se identifica con la razón del problema, puede resolver el problema. Porque si nosotros decimos: ellos son los culpables, yo voy a ver si les ayudo, no estoy entrando correctamente a la solución. Él se identifica y dice: nosotros, sí, yo, ¿y quién? Y mi padre, mi familia, todos nosotros hemos hecho lo malo delante de ti. Se mete parte del problema para ser parte de la solución. Amén. Y eso es importante. Y luego le dice: venimos a ti sin nada en las manos. No podemos pensar: Señor, he estado haciendo muy bien, soy súper cristiano, estoy haciendo más en todo, yo sí hago bien, ellos están mal, ahora ayúdame porque tengo esta petición. Muchas veces nosotros ponemos delante del Señor los méritos para que Dios nos ayude. Cuidado. Yo soy el copero del rey y tú sabes que yo no cometí esos terribles, eso fueron otras generaciones, ellos son los culpables, ahora yo soy un hombre bueno. No, nunca Nehemías se pone a la altura de ser mejor que los otros. Se identifica como parte del problema y no le cobra a Dios. Hay gente que le cobra a Dios, dice: Dios, tú me tienes que dar esto porque yo sí que soy, yo diezmo, yo oro, yo hago esto. No, Dios lo hace por su misericordia. Nada recibimos de Él sino es por su gracia y su misericordia. Luego, ahora Él desea el cumplimiento de la promesa. El versículo 8 le dice: acuérdate ahora
de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Sí, la palabra era, y Nehemías, yo le quiero decir que Nehemías conocía la escritura, a pesar de ser un extranjero, ¿verdad? Y sabía que las consecuencias de la desobediencia a Dios habría sido que ellos fueran echados fuera de la ciudad de Jerusalén. Pero vuelve y al conocer las escrituras manifiesta, ¿verdad?, que Dios tiene un plan. Y les dice, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de ahí los recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Yo le voy a decir esto. En nuestras peticiones debemos conocer el carácter de Dios y debemos conocer lo que Dios tiene prometido para nosotros. No podemos pedir cosas que Dios no nos ha ofrecido. Aquí Nehemías conoce la escritura y trae su petición, su oración basada en la escritura. Es una oración bíblica, no es una oración salida de la mente, dice necesitamos esto y lo otro. No, él recuerda, él dice, como si Dios no se acordara, pero recuerda, Señor, lo que está escrito en tu palabra, y lo hace que Dios se base en lo que Él ha prometido, en lo que Dios ha ofrecido para que seamos bendecidos. Entonces, incluye en el versículo 10 que esa petición, de lo que dice el 10, es por tus siervos. Les dice, ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Les recuerda a Dios que es el pueblo escogido de Dios. Entonces hay un peso más fuerte. No está pidiendo por cualquiera, está pidiendo para la redención del pueblo que Dios había escogido. Y eso le da un peso más fuerte a su oración al usar la palabra los siervos. Entonces es muy importante que nosotros conozcamos las promesas de Dios. Si usted no conoce el menú, no puede pedir el platillo, ¿cierto? Usted no conoce qué dice la Biblia, ¿cómo puede pedir? Muchas veces nosotros no sabemos las promesas, por eso no sabemos cómo pedir. No, Santiago dice, pedís y no recibís porque no sabéis pedir, porque solamente pedimos para nuestras cosas materiales y satisfacer nuestras necesidades. Pero Nehemías está aquí trayéndole a la memoria al Señor el capítulo 26 de Levítico, si quiere apuntar, donde estaban las consecuencias de la desobediencia. Si ellos desobedecían, iban a ser echados fuera. Y también le está recordando el capítulo 30 de Deuteronomio, donde están las promesas o las bendiciones a la obediencia. Bueno, ellos te desobedecieron, pero vamos a obedecer, Señor. Entonces queremos la promesa, esa promesa de que tú nos harás regresar a la tierra. Y entonces el conocimiento de la escritura es clave para un buen líder, ¿verdad? Hacer saber o recordarle a Dios las cosas que Él ha escrito para nosotros. Amén. También tenemos que entender estas cosas, las promesas de Dios. Dios nos ha prometido la vida eterna. Claro, Dios nos ha prometido tener gozo en esta vida. Dios nos ha prometido tener sabiduría y muchas otras promesas que están escritas en este libro. Y muchas veces no las pedimos porque las ignoramos. Por fin, Él hace la petición. Y la petición se encuentra en el versículo 1:11, donde, mire, después de haber hecho todo esto, ¿verdad? Alaba y levanta el nombre del Señor, se incluye y confiesa el pecado. Dice, yo y mi familia y todos hemos hecho malo. Por eso esta situación está así, no porque tú seas un Dios vengativo, es que nosotros la causamos. Somos causantes de nuestra situación. Reconocemos, entonces tiene que haber un genuino arrepentimiento. Se identifica a Él y se incluye, aunque Él estaba lejos de ahí, no tenía que ver nada, o más eran generaciones anteriores, pero se mete en el problema, se identifica con el pueblo del cual Él no vivía ni dependía de ellos. Él dependía de vivir ahí vivía en el palacio, ¿no? Comiendo lo mejor. Y luego reconoce, le hace conocer a Dios más bien, o recordar a Dios lo que Dios ha prometido para ellos. Entonces, no había perdido su tiempo de estar sirviéndole al rey, sino que era un hombre que estudiaba, estaba metido en ¿qué?
en la escritura, en la que él dice, mira Señor, yo sé que tú has prometido que un día volveremos y que tú vas a restaurar. Entonces tenían un conocimiento de la palabra, y después de hacer todas estas cosas, viene por fin ¿qué? La petición. Y no es así el modelo que Jesús les enseñó cuando le preguntaron a los discípulos, enséñanos a orar. ¿Y cómo empieza la oración? Padre nuestro que está en una ¿qué? Alabanza, exhortación, levantando a Dios, tú que estás en los cielos, ¿no? Y todo el proceso del Padre nuestro es un modelo, que lo último que viene es que danos hoy, perdona nuestros pecados, hay confesión, danos hoy el pan. Ok, ahora viene la petición. Finalmente, dice, te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de ¿qué? De tu siervo, y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre, y concede ahora, esta es la petición, concede ahora éxito. ¿Quién quiere éxito? Amén. Queremos éxito, pero si Dios está con nosotros, vamos a tener éxito. Y que Dios apruebe el plan que nosotros tengamos para ir a hacer algo para la gloria de su nombre. Dice, aprueba ahora o concede el éxito a tu siervo y dale gracia. Y nosotros necesitamos gracia, porque sin el Señor, y leíamos hoy Juan 15, ¿verdad? El Evangelio de Juan 15, donde dice que separados de Él, nada podemos hacer. Y dale gracia delante de aquel varón. ¿Quién sería aquel varón en este contexto? El rey. Al cual, porque yo le servía ¿de qué? Copero. De copero al rey. Entonces, ya Nehemías tenía un plan. Nehemías se había sentado. Dice que cuando él oyó todo, ¿qué hizo? Se sentó y vio la otra semana, cómo el plan de él era poderle pedir a Artajerjes, el rey, permiso, materiales, porque necesitaba pues lo económico, ¿no? Además del tiempo, y que a la hora de que él hiciera la petición al rey, él tuviera gracia y el rey dijera, puedes ir. Yo creo que esos pasos ahí son fundamentales si queremos ser exitosos cuando servimos al Señor. Entonces, lo último que podemos decir en este primer capítulo es que él estaba disponible a involucrarse en el asunto. Cuando usted se involucra, ya es parte de la solución. Ya estoy metido. Por fin aprendemos quién es este hombre. Dice que él le servía al copero del rey. Era una gran posición. Fue el mismo rey de Persia. Nehemías está pidiendo que Dios le dé oportunidad para que le pida al rey permiso para volver y que le ayude a sus hermanos a reedificar la ciudad. Y vamos a ver luego qué tan exitoso es. Pero con solo ver el fundamento del principio de este líder, sabemos que va a salir victorioso, va a ser próspero en su plan. Muchos quieren orar y esperar un milagro que salve la situación. Yo creo que vamos a aprender que no solo es orar, pero también manos a la ¿qué? Manos a la obra. Ir y hacer el trabajo. El líder de hoy tiene que estar disponible para ayudar con su propio talento, los dones, las capacidades que Dios nos ha dado, con nuestro tiempo y aún con nuestro dinero. Porque si usted quiere involucrarse y si usted quiere ser parte de una solución de un problema, le va a costar. Va a ser parte de envolverse. Si usted nada más quiere saber el problema, lo oye, dice, voy a orar por usted luego. O después vamos a ver vamos a ver si Dios le ayuda y después preguntamos qué pasó. Pero vamos a aprender a través de estas clases, ¿verdad? Estas enseñanzas, como Nehemías se echa al hombro el problema y es sumamente exitoso. Amén. Póngase de pie, vamos.